Ella era una actriz famosa, casada con su marido, la segunda vez que se casaba con el mismo hombre, quien también era un actor en series de televisión también muy conocido. Una salida en barco junto con un amigo, que también era actor, terminó en tragedia y en muchas preguntas sin respuestas. La muerte de la actriz fue una desdicha, pero también un misterio que sigue dando que hablar. ¿Fue un accidente? ¿Fue asesinada? Hoy vamos a explorar qué sucedió en ese barco y cómo Natalie Wood acabó muerta. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. Para ponernos un poco en contextos, voy a resumir muy brevemente la vida de Natalie Wood. Natalia Sacharenko nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco. Sus padres eran inmigrantes rusos que habían logrado irse de Rusia cuando comenzó la guerra y acabaron como refugiados en China antes de irse a Estados Unidos. La madre de Natalie, que se llamaba María, tenía una hija previa junto al que fue su primer marido. Desde el momento en el que abrió los ojos Natalie, los padres decidieron que era un bebé y era una niña muy especial. Mi impresión personal es que la madre era una de estas madres que quería vivir su vida a través de su hija. O sea, a la madre le gustaba actuar, se había apuntado a grupos de teatro y demás, pero bueno, no era famosa ni nada. Entonces yo creo que es de estas madres que cogen a sus hijos y que intentan que los hijos tengan la vida que ellos no han tenido. Con tan solo 4 años, Natalie ya tuvo un par de pequeños papeles y hubo un ejecutivo en un estudio que decidió que el nombre Natalia Sacharenko era demasiado complicado para las audiencias, así que le cambió el nombre a Natalie Wood. Una cosa que a mí me chocó y que no creo que se le deba hacer a niños ni tan pequeños ni a niños en general, ¿no? Es que la madre le teñía el pelo de rubio para que consiguiese papeles. Pues, por ejemplo, uno era como una niña refugiada austriaca y eso, le tenía el pelo de rubio, pero que la niña tenía 4 o 5 añitos nada más, que bueno, es un poco, a mí me parece un poco barbaridad, pero bueno. Según cuentan, años atrás, cuando María vivía en China, una de estas que echan las cartas y que te dicen tu fortuna y todo esto, le dijo que iba a tener una hija o un hijo y que su nombre iba a ser muy conocido en todo el mundo. También le dijo que alguien cercano iba a morir ahogado. Desde ese momento María le tenía muchísimo miedo al agua y le pasó ese miedo a su hija Natalie. Desde muy pequeña, Natalie tenía claro algo que le decía y le repetía a su madre. Tenía que hacer todo lo posible por contentar a directores, a compañeros, a productores. Esto es algo que permanecería con Natalie el resto de sus días. El nombre de Natalie empezó a sonar con mucha más fuerza cuando se estrenó la película Milagro en la calle 34 y Natalie tenía tan solo 8 años, pero fue un bombazo y a todo el mundo se encariñó mucho con esa niña tan mona y desde ese momento pues el nombre de Natalie Wood empezó a ser un nombre muy conocido. Con 9 años, Natalie estaba rodando una película que en la escena final tenía que cruzar un puente que había sobre un río y cuando llegara al otro extremo del puente, el puente se iba a derrumbar. Pero mientras Natalie estaba cruzando, estaba por mitad del puente, el puente se derrumbó y Natalie se cayó al agua. Natalie casi se ahoga, además se rompió la muñeca izquierda, que nunca sería tratada, nunca sería vista por un médico ni nada, y desde ese momento no le curó bien y tenía un bulto en la muñeca que desde ese momento siempre se cubría con pulseras para que no se notase. Se dice que fue la madre la que le dijo a Natalie que el puente se iba a derrumbar una vez ella hubiese cruzado, pero que la madre de hecho sabía que el puente se iba a derrumbar con ella encima. No sé,
no sé si es verdad o no, pero bueno, con otras historias que tenía la madre me lo creo. Obviamente esto que le pasó en el rodaje de caerse al agua, casi ahogarse, romperse una muñeca, hizo que Natalie le tuviese aún más miedo al agua. Susanne Finstad, que escribió una biografía sobre Natalie, dijo que María llevó a Natalie a una fiesta a casa de Frank Sinatra y que básicamente le ofreció tener relaciones con su hija para que así su hija pudiese avanzar su carrera. Natalie tenía 15 años y Frank 38. Hace unos años, el que había sido mayordomo de por vida de Frank Sinatra escribió unas memorias y en esas dijo que el actor había mantenido una relación íntima con Natalie, pero que claro, que no querían que se supiese porque ella solo tenía 15 años. Era ilegal, vaya. También hay gente que dice que eran solo amigos y que Frank tenía una relación casi paternal con ella. Y bueno, como veréis en esta historia hay muchas cosas mucha gente que sabe cosas, pero nadie habla, nadie va a la policía, nadie cuenta nada. Lo que hacen es escribir libros. Escribir libros o vender las historias a las revistas o cosas así, pero ni Dios va a la policía a decir, oye, mira que está pasando esto. Pero bueno, unos meses más tarde, y todo esto es presuntamente, que aunque mi canal sea enano, yo no me quiero meter en ningún lío de ningún tipo, así que todo presuntamente, pues presuntamente la madre llevó a Natalie a un hotel a que se reuniese con un actor y productor muy famoso, que él estaba casado, era mucho más mayor que ella. Y bueno, la madre dejó a Natalie en la habitación con este actor y se volvió al coche donde estaba su hija pequeña. Presuntamente el hombre atacó a Natalie en la habitación y abusó de ella. Al parecer Natalie estuvo allí durante horas y cuando volvió al coche donde estaban la madre y la hermana, Natalie estaba muy nerviosa, estaba llorando y que le dijo a la hermana que el hombre le había hecho daño o que le había hecho algo malo o algo así. La hermana de Natalie escribió un libro años más tarde, un libro sobre su vida, sobre la vida de Natalie, y dijo que ese actor y productor tan famoso había sido Kirk Douglas, que es el padre de Michael Douglas. Pero ya os digo, todo esto es presuntamente, nunca hubo una denuncia, nunca hubo una investigación, todo esto salió más tarde. Así que yo lo dejo ahí como algo, bueno, una curiosidad que se dice, se comenta, se rumorea, pero yo no me meto en eso, presuntamente pasó eso, igual no, no sé. Cuando Natalie tenía 16 años comenzó una relación con Nicholas Ray, quien era el director de Rebelde sin Causa. Nicholas tenía 43 años. Presuntamente, gracias a esta relación, Natalie consiguió el papel en la película. Sea como fuese, la interpretación de Natalie fue tan buena que fue nominada al Oscar ese mismo año. Y como todos sabemos, en Hollywood hay muchos romances entre compañeros de reparto, algunos son verdad, muchos otros son mentiras, los crean los publicistas, los crean los estudios para que se dé más bombo a la película y así poder vender más. Y esto era un poco lo que le pasaba a Natalie, que las revistas la liaban con todos los actores con los que se la veía, con los que compartía reparto, con los que se decía hola casi. Se rumoreó que había estado saliendo con James Dean, con Elvis Presley, con Dennis Hopper y con muchísimos otros. Cada poco le asignaban un novio nuevo. En 1957, cuando Natalie tenía 18 años, se casó con el actor Robert Wagner. A este lo llamaban o lo llaman todavía RJ. Yo lo voy a llamar Robert porque es más fácil. El matrimonio duró hasta 1962, cuando vuelve a haber otra presunta historia. Así que volvemos con presuntamente. Lo que la prensa contó en aquellos años y lo que se creyó durante muchos años era que Natalie se había liado con el coprotagonista de la película que estaba grabando, Warren Beatty. Pero también presuntamente se dice que lo que en realidad sucedió fue que una noche Natalie fue a buscar a Robert ahí en la casa y pilló a Robert
teniendo relaciones con el que era su mayordomo. Pero bueno, presuntamente. También se sabe que el matrimonio no iba muy bien porque Robert estaba muy celoso de Natalie, celoso de la carrera profesional que llevaba y que él solo conseguía papeles en series de televisión, mientras que Natalie había sido nominada al Oscar 3 veces. En aquellos años, ser actor solo de televisión no... Era como la gente que no conseguía llegar a Hollywood ahí a hacer películas, pues era como que los que estaban en series de televisión. Hoy en día no pasa, pero antes sí, antes era mucho como había un poco de clasismo entre la gente pues que conseguía salir en películas y la gente que solo salía en series. Entonces Robert solo salía en series, así que él lo veía como, bueno, como estar pues un paso o varios muy detrás de la que era su mujer. En el 69 Natalie se volvió a casar, el matrimonio duró hasta el 72 y después de ese matrimonio Natalie volvió a casarse con Robert Wagner. En 1981 Natalie estaba rodando una película junto a Christopher Walken, del que al parecer Robert estaba muy celoso. Las revistas decían que Natalie y Christopher que estaban liados. Además, Christopher acababa de ganar un Oscar como mejor actor y todo esto junto hacía que Robert casi lo odiase. Y esto es un poco raro porque, bueno, aún así, sabiendo, o supongo que sabiendo lo que sentía su marido por Christopher, Natalie lo invitó a pasar con ellos el fin de semana después de Acción de Gracias en su barco que se llamaba The Splendor. Y aquí es cuando llega una historia que va a ser muy liosa, así que quedaos conmigo, lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda, pero bueno, como ya veréis hay un montón de versiones de cosas que, bueno, pues ya me contaréis en los comentarios y demás lo que pensáis vosotros, lo que creéis. Y por cierto, que si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que subo vídeos todas las semanas, intento subir un par de ellos, pero depende de todo lo demás que tenga que hacer. Pero bueno, que me haría mucha ilusión, así que porfa, si os queréis suscribir, ya sabéis, gracias. Bueno, en el barco estaba también Dennis Davern, que era... Hay gente que dice que era el capitán del barco, otros que era simplemente como el que cuidaba el barco. No se sabe muy bien, el patrón, no sé, creo que no se sabe la verdad lo que era este hombre, pero bueno, ahí estaba con ellos. Bueno, Davern dijo que el día anterior a los hechos, los dos, Natalie y Robert, estaban discutiendo porque querían ir a otra parte de la isla, pero Natalie no quería que Robert cogiese y se fuese en el barco por la noche. Ella quería esperar al día siguiente. Natalie estaba tan cabreada con Robert que le pidió a este Davern que la llevase en el bote, en la lancha esta goma tipo Zodiac, a tierra, a la isla, a pasar la noche. Natalie quería irse de la isla a toda costa, quería volver a Los Ángeles. De hecho, llamó a un amigo a ver si podía ir a buscarla, llamó para aerolíneas a ver cuándo podía haber un vuelo, pero por varios motivos, pues por la hora del día que ya era de noche, y también porque no hacía buen tiempo, no había forma de salir de la isla ese día. Así que no les quedó más remedio que pasar la noche en un hotel. Natalie alquiló 2 habitaciones, una para ella, otra para Davern, pero al parecer pasó toda la noche en la habitación de Davern hablando y llorando. Según él, Natalie se estaba quejando de todos los problemas que había en el matrimonio, sobre todo de los celos que tenía Robert de ella profesionalmente. La hermana de Natalie dijo que Davern le contó que Natalie estaba pensando en dejar a Robert, en divorciarse de él. O sea, no en dejarlo en el barco, no, sino en dejarlo completamente e irse. A la mañana siguiente Natalie cambió de opinión y volvió al barco. Las cosas habían mejorado algo ese día y bueno, el día pasó así sin sobresaltos. Pero las cosas volvieron a empeorar cuando Robert y Davern se fueron a la isla a encontrarse con Natalie y Christopher, que habían pasado unas horas de compras y que estaban en un restaurante tomando algo. Davern dijo que desde ese momento Robert se puso de muy mal humor y que las cosas iban de mal en peor.
Según gente que había en el restaurante esa misma noche, Robert estaba tenso, irritado y que parecía que Natalie y Christopher lo estaban ignorando. Cuando los cuatro se fueron, estaban tan bebidos que el gerente del restaurante llamó al personal del puerto para decirles: oye, van estos cuatro de camino a su barco, echad un vistazo de que no les vaya a pasar nada, que no vayan a tener un accidente. Ahora viene la historia, lo que contó Robert la primera vez a la policía. Robert contó que sobre las 10:30 de la noche se fueron de vuelta al barco y que allí él y Christopher tuvieron unas palabras porque Christopher hizo un comentario sobre la carrera de Natalie. Robert no se tomó muy bien ese comentario y bueno, según Robert, fue durante esta discusión cuando Natalie desapareció. Dijo que esa noche había visto a Natalie irse a la cama y cuando horas más tarde, él se quedó tomándose algo con Christopher tal, y unas horas más tarde él se fue a la habitación y Natalie no estaba. Salió, se puso a buscarla por todo el barco y bueno, no la encontró. Y según él, ahí fue también cuando se dio cuenta de que el bote este que estaba amarrado, pues que ya no estaba. Robert dijo que le parecía raro que Natalie se hubiese ido en el bote este. Pero también dijo que seguramente lo cogió para irse a la isla y alejarse de la discusión. O sea, ya tenemos dos cosas que dijo Robert. Una, que le parecía raro que Natalie hubiese cogido la lancha esta, y otra es que seguramente la cogió y se fue a la isla. Lo que es un poco raro porque la noche anterior, cuando quiso irse a la isla, le pidió a Davern que la llevase, porque ella no quería ni sabía manejar la lancha. También se dijo que el bote este que estaba dando golpes contra el barco y que Natalie fue a amarrarlo mejor y que ahí fue cuando se cayó al agua. Cuando Robert se dio cuenta de que Natalie no estaba, fue en busca del Davern este a decirle: oye, que Natalie no está por ningún sitio. A la 1:30 de la mañana, Davern llamó a los vigilantes, o sea, los Baywatch, a los de, ¿sabes? A Mitch Buchanan y demás, pero a los de verdad. Y a las 3:30 de la mañana, Robert llamó a los guardacostas. Los guardacostas hicieron una búsqueda por el barco y luego por el mar, y a las 5:30 de la mañana encontraron la lancha esta en una cueva. La lancha estaba con la marcha en neutro y el motor estaba apagado. A las 7:30 encontraron el cuerpo de Natalie flotando. Llevaba puesta una parca roja sobre un camisón y llevaba unos calcetines. El alcohol en sangre de Natalie era de 0,14%, que es un nivel bastante alto. En la autopsia, el médico encontró varios moratones en las piernas, en los brazos y uno en la cara de Natalie. El médico dijo que, bueno, llegó a la conclusión de que la muerte fue accidental, que cuando Natalie se cayó al agua intentó subir de nuevo a la lancha, pero que no lo consiguió. Se encontraron unos arañazos en uno de los laterales de la lancha, y así que el médico dijo que, bueno, que seguramente Natalie intentó subir, pero que la parca mojada estaba pesándole y que no conseguía salir del agua, que se cansó y, bueno, entre el cansancio y la hipotermia, pues que se acabó ahogando. Bueno, pues esta era la versión oficial y la versión que se creyó durante muchos años. Pero ¿qué pasa? Pues que Davern no es un testigo muy creíble. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues en el 81 le contó a la policía una historia, años más tarde le contó a la policía otra historia, pero luego le volvió a contar como la primera historia, para luego vender lo que él decía que era la historia real a una revista y también escribir un libro. Según él, años más tarde, motivado por su conciencia, que ya no le pesaba demasiado, pues quiere contar la verdad. La policía le da credibilidad a su historia no porque él sea un buen testigo, ni mucho menos, sino porque encontraron más gente que respalda, que corrobora algunos de esos hechos.
Y porque lo de que Natalie se fuese ella sola en la lancha cuando todos sabían que le tenía un miedo horrible al agua, sobre todo al agua cuando era oscura, cuando, ¿sabes? En el mar, cuando es de noche o cuando cubre un montón, que hay mucha gente que le tiene miedo, pues Natalie estaba aterrorizada de eso, entonces coger una lancha e irse ella sola, pues nadie, los que la conocían no se creían esa historia. Según Davern, Robert y Christopher estaban en una sala del barco cuando Natalie se unió a ellos. Natalie iba con el camisón y con unos calcetines y se iba a preparar un té antes de irse a dormir. Davern abrió una botella de vino, porque como no iban ya bebidos ni nada, pues bueno, pues más vino. Y Natalie y Christopher siguieron cuchicheando y riéndose, y Robert agarró la botella de vino esta y la estrelló contra el suelo o contra una pared. La botella se rompió en trocitos y bueno, allí se quedó tirada. Natalie se fue para su habitación, Christopher se fue para la suya y Robert siguió a Natalie a la habitación, y ahí fue cuando la pelea comenzó. Todo esto, según Davern, se escuchaban gritos, cosas que estaban siendo tiradas y que casi sonaba como si estuviese habiendo una pelea física. Dijo que estuvo tan preocupado que llamó a la puerta y Robert abrió la puerta y le preguntó: oye jefe, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Y Robert le dijo: lárgate. Davern dijo que él subió al puente del barco y que Natalie y Robert salieron de la habitación y fueron a la popa. Seguían discutiendo, dándose gritos, y Davern, según él, no podía ver lo que pasaba porque había algo ahí en el medio que se lo impedía. Y bueno, no fue hasta años más tarde cuando otros testigos hablaron con la policía y confirmaron lo que Davern les había contado. En 2011, la policía, o sea, unos cuantos años más tarde, la policía reabrió la investigación, y gracias a una rueda de prensa y a los medios de comunicación que se hicieron eco de todo esto, pues mucha gente contactó con la policía a contarles lo que ellos habían visto ese día. La causa de la muerte fue cambiada ese año de accidental a sospechosa. Y los forenses también cambiaron la forma de la muerte de ahogamiento a ahogamiento y otras causas indeterminadas. ¿Y os acordáis de los moratones que os dije que tenía Natalie? Pues los nuevos forenses determinaron que no se habían hecho ese día, que no se habían hecho la noche de su muerte ni ese día, que se habían hecho unos días antes. Y los detectives dijeron que Natalie pudo haber sido víctima de una agresión. Una mujer, una testigo que contactó con la policía, dijo que ella, su novio y su hijo estaban en un barco cercano y que escucharon una pelea entre Natalie y Robert. La mujer les dijo a los detectives que escucharon a una mujer gritar pidiendo ayuda y que llamaron a la patrulla del puerto, pero que nadie les cogió el teléfono. La mujer contó que escucharon a una mujer gritar: ayuda, por favor, que alguien me ayude, me estoy ahogando, y que escucharon esto varias veces. Según el reloj del hijo, pasaban unos minutos de las 11 de la noche. También dijo que escuchó a un hombre decir: oh, aguanta cariño, estamos de camino. Dijo que la voz sonaba como molesta, así como un poco sarcástica, y que no articulaba muy allá, como si el hombre estuviese un poco bebido. Los investigadores ahora piensan que la mujer estaba equivocada y que no escuchó a una mujer pedir auxilio. O sea, se creen la parte de la discusión, pero no la parte de que había alguien pidiendo que alguien la ayudase. Años más tarde, y desde que la investigación se volvió a abrir oficialmente, otro testigo dijo que ellos que no solo habían oído, sino que habían visto lo que había pasado en el barco. Le dijeron a la policía que Natalie y Robert que estaban discutiendo, pero que Natalie parecía que era la agresora y que Robert estaba intentando irse, y pues no sé, de alguna forma Natalie se acabó cayendo al agua. Todos los testigos dicen que después de los gritos y las peleas, que de repente solo había silencio.
Diréis, ¿por qué estos testigos salen ahora? ¿Por qué no habló la policía con ellos antes? Bueno, pues fue porque la muerte de Natalie se puso como accidental tan pronto que no dio tiempo a que hubiese una investigación ni nada. O sea, la policía no pudo casi hablar con testigos ni con nadie porque dijeron, no, muerte accidental, pues ya está. Si es un accidente no se investiga pues por homicidio, por asesinato, por nada. Son accidentes, un accidente, ya está. Entonces no fue hasta que la policía pidió, oye, si hay testigos, pues que se pongan en contacto, que hubo gente que dijo, ah, sí, yo es que estaba esperando que la policía hablase conmigo, pero como dijeron que era accidental, pues nada, pues yo dije, bueno, pues nada, a seguir con mi vida. Davern contó que Robert lo llamó y que le dijo que no encontraba a Natalie, que fuese a buscarla por el barco a ver si él la veía. Davern no la encontró y cuando volvió junto a Robert, este le dijo que el bote tampoco estaba. Tanto la policía como Davern piensan que alguien tuvo que desatar el bote y según Davern la única persona que podía haberlo hecho era Robert. Davern dijo que le propuso a Robert encender las luces de búsqueda que tenían en el barco, pero que Robert le dijo que no, que esperase, que fijó que Natalie volvía. Según él, Robert abrió una botella de whisky y los dos estuvieron bebiendo durante más de una hora hasta que Davern dijo, no vuelve, tenemos que ir a buscar ayuda. Poco después de encontrar el cuerpo sin vida de Natalie, Robert y Christopher se fueron a Los Ángeles en un helicóptero de la policía y dejaron que fuese Davern el que identificase el cuerpo de Natalie. Davern también dijo que Robert quería asegurarse de que la historia que los tres que quedaban en el barco estuviesen contándole a la policía fuese la misma. Así que les dijo, esta es la historia, ¿vale? Esto es lo que hay que decir. Y ya está. Los tres hombres le contaron al detective que investigaba el caso que Natalie había cogido el bote y que se había largado. Y claro, bueno, pues el detective tampoco tenía mucho que dudar de ellos. Si hay tres testigos y los tres dicen lo mismo, pues era verdad, ¿no? De hecho, nadie mencionó ninguna pelea. Cuando el detective vio la botella rota, ¿os acordáis la botella de vino que lanzó Robert? Le preguntó a Robert, oye, ¿qué pasó aquí? Y Robert le dijo, no, es que la botella se cayó y se rompió por culpa de las olas, de que movían tanto el barco que pasó eso. Pero como veis, esto es contrario a lo que Robert escribió en su autobiografía, donde dijo que él había sido quien tiró la botella, porque estaba cabreado discutiendo con Christopher. Gente que vivía o que estaba pasando unos días en la isla le contaron a la policía que Robert les dijo que seguramente Natalie había cogido el bote y se había ido de fiesta, que ese era el tipo de mujer que era ella. Pues según Robert, o sea, otra historia más de Robert, que dijo primero que Natalie había cogido la lancha para irse a tierra firme, luego que la estaba intentando atar al bote, y ahora cuenta pues eso, que es que lo que quería era ir de barco en barco de fiesta. Otro detalle es que cuando Robert llamó a los guardacostas, ni dijo el nombre de su mujer, no dijo, mi mujer Natalie no la encontramos, no, dijo, alguien en el barco desapareció. Davern contó que poco después del entierro de Natalie, Robert le dijo que se fuese a vivir con él a su casa de Beverly Hills. Pues imaginaos, esta gente con tanto dinero tiene una casa de invitados, pues ahí estaba viviendo Davern este. Davern dijo que una vez allí se sintió como un prisionero, que había guardas de seguridad siguiéndolo, que su habitación estaba cerrada con llave desde fuera. Aunque, bueno, Robert también le consiguió a Davern varios papeles como actor en series de televisión y, bueno, movió hilos para que apareciese en series y que empezase una carrera como actor. Hay gente que dice que básicamente Robert estaba pagándole a Davern para que no hablase y hay otros que dicen que Davern que estaba encantado, que estaba viviendo su mejor vida. Y también tengo que decir que Robert empezó a salir con la que luego sería su mujer el día de San Valentín de 1981. Acordaos que la muerte de Natalie
fue a finales de noviembre del 81, o sea, casi diciembre, pues diciembre, enero, 14 de febrero, en menos de 3 meses Robert estaba saliendo ya con alguien. En 2013, los investigadores forenses descubrieron que no había pruebas de debajo de las uñas de Natalie, ni que tampoco le habían cortado las uñas para analizar lo que pudiese haber debajo. Ya sabéis que cuando hacen una autopsia, pues cortan las uñas para ver si hay células, si hay ADN, si hay restos de algo, ¿no? De arena, de lo que sea. Así que la teoría esa de que intentó subir al bote no puede ser corroborada con pruebas físicas, o sea, ni con pruebas sólidas, así que, bueno, no se sabe si los arañazos en el bote si los hizo Natalie o si estaban allí, pues porque se arañó contra unas piedras o lo que fuese, no se va a saber. Otros 2 testigos que habían estado presentes cuando se realizó la autopsia, cuando se le realizó la autopsia a Natalie, dijeron que tenía heridas significativas en la cabeza y que a los investigadores les parecían sospechosas. En un artículo de Vanity Fair dicen que estas heridas podrían ser debidas a una pelea violenta y que Natalie podría haber sido arrojada desde el barco cuando estaba inconsciente. Un forense que estaba haciendo prácticas cuando se le hizo la primera autopsia a Natalie y que la policía no habló con él porque como solo era como un becario, pues solo hablaban con los médicos oficiales, no con este. Bueno, pues años más tarde también habló con la policía. Dijo que las heridas que tenía Natalie que no eran las esperadas de alguien que está intentando subir en una lancha, sino las de alguien a la que estaban empujando desde esa lancha y a la que no le dejaban subir. Al parecer las heridas iban en dirección contraria a la que deberían ir. O sea, si tú estás intentando subir a una lancha, pues supongo que las heridas se te hacen no sé cómo serán, pero bueno, pues desde aquí hasta aquí, pero si te están empujando, te estás intentando agarrar, pues van en el sentido contrario, como sea. En 2018 la policía seguía investigando y dio otra rueda de prensa. Dijeron que en todos estos 2 años contactaron 3 o 4 veces con Robert para tomarle declaración de nuevo y aclarar varios puntos de la historia, pero que él siempre rechazó volver a hablar con ellos. Y claro, pues como no iba a ser arrestado ni nada, pues tampoco lo podían forzar. La gente tiene derechos y si no quiere hablar con la policía no tiene por qué hacerlo. Así que Robert nunca más volvió a hablar con la policía. También recalcaron que la muerte de Natalie seguía siendo investigada como muerte sospechosa y no como asesinato, y que no iban a arrestar a nadie. Otro problema que tuvieron los investigadores pues es el paso del tiempo. Testigos mueren, el investigador principal en los años 80 también había muerto, y bueno, los recuerdos de la gente cambian, los recuerdos son cosas, bueno, que no son muy fiables, sobre todo cuando hace ya más de 40 años que sucedió esto. En esta rueda de prensa también dijeron que Robert era una persona de interés y que les gustaría hablar con él. En 2022 la policía declaró que Robert no tenía nada que ver con la muerte de Natalie. Dijeron que todas las pistas habían sido agotadas y que habían sido investigadas, que no llevaron a nada y que el caso permanece abierto pero sin resolver. Lo cierto es que había 3 hombres hechos y derechos en ese barco esa noche y ni uno solo ayudó a Natalie. Si es cierto que gente en otros barcos escucharon gritos y una pelea, los otros que estaban en el Splendor tuvieron que escucharlo también y ninguno hizo nada. Ninguno salió a ver qué pasaba, ninguno salió a preguntar que si estaban bien. Cuando Natalie desapareció, ninguno llamó a los guardacostas inmediatamente. Pasaron horas, hasta que alguien llamó. No encendieron las luces de búsqueda, aunque Robert te diga, no las enciendas. Tú tienes que decir, oye, no, mira, que desapareció esta mujer, vamos a encontrarla. Tal vez con Davern, así por ser un poco simpática con él, que no me cae bien, pero bueno,
Robert le estaba pagando el sueldo, entonces, bueno, pues él hacía lo que le decía a su jefe y ya está, y sin cuestionarse nada, que también no me parece bien, pero bueno. Christopher, que estaba también en el barco, tampoco hizo nada y él, pues Robert no le pagaba, creo que ni se caían bien siquiera. Y tampoco hizo nada. Si de verdad había gritos, si de verdad había una pelea, ¿por qué no sales y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? O cuando ya te enteras de que Natalie no está, llama tú a los guardacostas, haz algo. Pero no, nadie hizo nada y estos dos, Davern y Christopher, se suponía que eran amigos de Natalie, pues ninguno movió ni un dedo. Seguramente Christopher pues no hizo nada pues, para no tener mala publicidad, para que, bueno, pues para que su imagen no se viese dañada, pero bueno, hombre, que está la vida de una persona en juego, ¿no? Que no sé, habla con la policía, di lo que viste, di si viste algo, no sé, no sé, es que me parece muy mal cómo se comportó todo el mundo en esta historia. Eh, Eso se cerró súper pronto, allí en los 80, cuando podría haber muchas más pruebas, obviamente, porque estaba fresco el caso. Y bueno, pues ahora en 2025 seguimos con el caso abierto, pero no resuelto. No creo que se siga investigando activamente, pues, por eso, porque ya hace más de 40 años. Y bueno, pues así estamos. Así que no sé qué os parece a vosotros este caso. No sé si seguramente lo conocíais, pero si no, contadme qué os parece y decidme qué pensáis. ¿Fue Robert el que pues no sé, la mató? ¿Fue un accidente? ¿Natalie decidió irse y le pasó algo? ¿Qué pensáis que pasó? Además, ¿os creéis la historia de Davern, la que da ahora? ¿Os creíais la que daba antes? ¿Qué pensáis? Contadme. Espero que os haya gustado esta historia, espero que hayáis pasado un ratito entretenido y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.